Buenas noches, respetada doctora, compañeros, ¿cómo están? Estamos en la materia Teorías del Aprendizaje. Mi nombre es Gloria Esperanza Villada Burgos, estudiante en el doctorado de Ciencias de la Educación. Estamos en la actividad 1.1, la videograbación, concepto del aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje. El objetivo de este trabajo pretende entonces como identificar los conceptos del aprendizaje y cómo cada uno de ellos converge de una manera que se logran articular en una hibridación pedagógica y que es fundamental para los docentes conocer tanto el conductismo como el constructivismo para de esta manera dar respuesta a cada una de las necesidades de los estudiantes en la actualidad. No olvidemos que como docentes debemos de formar personas integrales. Hablemos entonces del concepto del aprendizaje. El aprendizaje es un cambio perdurable de una conducta o la capacidad de comportarse de cierta manera. Para esto tenemos que tener en cuenta tres criterios fundamentales. El primero de ellos es que implica un cambio. El segundo es que es perdurable en el tiempo. Y el tercero es que ocurre por medio de una experiencia. También existen unos factores condicionantes para el aprendizaje. Podemos entonces hablar de factores personales, de factores del entorno y de la motivación. En los factores personales tenemos como los procesos afectivos, motivación. En los cognitivos tenemos entonces la inteligencia y la memoria. Y en los sociales están las actitudes. En los factores del entorno podemos entonces tener presente el contexto, los materiales educativos y la interacción del docente y de los pares. La motivación es fundamental para el aprendizaje, pues influye directamente en la intensidad y en la persistencia de la conducta en las metas de estudio. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Son marcos conceptuales que explican cómo las personas adquieren o procesan y retienen los conocimientos. Las funciones principales entonces son organizar, sistematizar los hallazgos de investigación, proporcionar un lenguaje común para describir el aprendizaje y servir de base para el diseño de estrategias de las instrucciones efectivas. En el siguiente cuadro comparativo podemos evidenciar cómo el conductismo tiene muy presente el premio y el castigo. El papel del estudiante es simplemente un espectador donde reacciona frente a lo que el maestro le pide. ¿Cómo aprende? Simplemente por una repetición hasta que se vuelve un hábito. Tenemos el cognitismo, que es el cerebro como el centro de la información, de almacenamiento. Entonces es lo que se fija mucho en lo que pasa dentro de la cabeza, cómo pensamos y cómo se resuelven los problemas. ¿Qué papel tiene el estudiante? Tiene un papel activo. Se clasifica, organiza y se tiene en cuenta la información que él ya tenía con la nueva información que recibe. ¿Y cómo aprende? Pues por almacenamiento se busca que el cerebro procese la información y que sea más fácil de recordar después. Tenemos finalmente al constructivismo, que es para aprender haciendo. Entonces, ¿en qué se fija? Se fija en cómo el alumno crea su propio significado basándose en el entorno y en las experiencias previas. ¿Qué papel tiene el estudiante? Es un papel protagónico, es donde él explorando y colaborando con otros que va descubriendo nuevos aprendizajes. Y cómo aprende con las experiencias y el reconocimiento de las prácticas que va teniendo a lo largo de las experiencias en situaciones reales. Importancia de las teorías del aprendizaje. Permite entonces que los docentes podamos fundamentar de forma práctica y científica cómo vamos a predecir los métodos y cómo vamos a descubrir qué métodos y en qué momento funcionan,
cómo el conductismo va a crear hábitos en los estudiantes, pero el cognitivismo va a llevar a una comprensión más profunda, facilitando la comprensión de las diferencias individuales de los estudiantes que cada día llegan a nuestras aulas. La hibridación en el aula actual, en la práctica real, los docentes no se quedan con una sola teoría del aprendizaje, se suelen mezclar de manera acorde a las necesidades que van teniendo en cada uno de los momentos y con cada uno de los estudiantes. Usar el conductismo para gestionar la disciplina en forma de refuerzos sociales y el cognitivismo para fomentar el aprendizaje significativo y reflexivo. Ausubel, con el aprendizaje significativo, nos muestra cómo el estudiante tiene la capacidad de conectar el nuevo aprendizaje con sus conocimientos previos. Vygotsky, con la zona de desarrollo próximo, miramos entonces hasta dónde llega el estudiante solo y dónde tenemos que entrar los docentes y los pares para ayudarlo a alcanzar, servir como de mediadores en este proceso. A manera de conclusión, daremos respuesta a de qué manera favorece la formación. Desde el punto de vista docente, brinda unas herramientas para planificar una clase que vaya basada en la ciencia y que avance un poco más, permitiendo de pasar de una enseñanza como arte a una práctica reflexiva y eficaz. En el caso del estudiante, asegura que las estrategias de enseñanza logren alinear y logren vincularse dentro del individuo para que sea algo más allá de memorístico, que sea prolongada y transferible de manera duradera en el tiempo, además de aplicable a su cotidianidad. El anterior trabajo estuvo basado en las referencias de Gallardo Vázquez y Camacho Herrera, Teorías del aprendizaje y práctica docente. También tuvimos en cuenta a Rojas Londoño Velázquez y Dillon Pérez, contraste entre las teorías del aprendizaje aplicadas en el aula actual, una mirada hacia la hibridación de sus características específicas. Y Chu, Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa. Muchas gracias.